Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad, con sus anfitriones, Emmanuel Castillo, Radamés García, Alejandro Esteban y Carlos Manuel Estrella, desde Teleuniverso, en este miércoles 16 de diciembre. Hay en el ámbito internacional que tocar la situación climática. Estados Unidos, hoy en la zona este, se anunció un temporal, una situación de nevada, una tormenta. Muy Hubo fuerte. disposiciones hasta de suspensión de docencia, movilización de personas, recomendaciones de que no utilizaran vehículos para ir a los trabajos, en fin, están esperando como 14 pulgadas de acumulación de nieve. Bueno, eso también ha suspendido vuelos desde Santo Domingo hacia Estados Unidos. Exactamente, Castillo. Esta es la Una primera. situación bastante compleja en los reportes que hemos visto, el caso de la ciudad de Nueva York, y evidentemente que esto llega también ya de por sí en un ambiente un tanto dramático con la situación de la pandemia y del coronavirus en los Estados Unidos, en la costa este, en la ciudad de Nueva York, donde hay tantos compatriotas nuestros. Sí, afecta. Y lo que dice Manuel, la suspensión de los vuelos, o sea, desde el aeropuerto de las Américas hablaron de la suspensión de más de 10 vuelos de líneas estadounidenses para tocar aeropuertos de la costa este, especialmente de New York. Y de Boston. De Boston. Entonces, y además, la acumulación de nieve, la nieve es un asunto que ellos le tienen allá a los nativos un nombre muy folclórico e impublicable por todo el malestar que deja después de caer, en qué se convierte al día siguiente y lo que implica todo el trabajo de retirar. Con la pala, le echar la sal y las implicaciones legales, porque las multas son temidas por usted no acatar eso. Y el peligro también ha habido muchas demandas en edificios. Usted se cae frente a un edificio que resbaló y después demanda porque no había limpiado correctamente la nieve. Eso es igualito que aquí. Sí, tengo un familiar que es encargado de un edificio y demandaron el edificio en que trabaja en Nueva York y la persona le ganó la demanda, aduciendo que se había fracturado la espalda, pues se cayó en el frente del edificio porque no limpiaron bien la nieve. A lo mejor tenía un desperfecto de fábrica ese, decía Eso fue lo que después en investigaciones informales, porque el demandante era de nuestra nacionalidad también, descubrieron que esa persona había tenido unas lesiones anteriores y bueno, pues la coló a través de esa demanda. Tío, ¿cómo tú calificas ese caso, esa versión entre Dominicanos TV en Estados Unidos? Bueno, porque es lo que te digo, desde aquella época del tirano, esa es una propensión de la dominicanidad, la vida informal, la vida ilegal y esa tendencia a vivir del otro. Incluso hay regiones del país que son más propensas a generar ese tipo de personalidad, porque la naturaleza no es muy pródiga. Por ejemplo, en la zona del Cibao, que tú tienes una semillita y al otro día es una mata de naranja, o con una mata de plátano, un guineo o un plátano. No hay tanta hambre, entonces es más, la personalidad es más abierta y más solidaria con el extraño, pero hay otras regiones que no es así, entonces viven del otro y tienen que desarrollar técnicas de, digamos, de conversación para sustraerle al otro recursos que le son propios al otro, pero que ellos se apropian de eso. Y eso es una característica. A mí me hacían anécdota algunos dominicanos de estos pioneros que comenzaron a llegar a Boston y a Nueva York, de
a medida que iba llegando la gente, la costumbre del nativo, es decir, del americano, de esos pueblos, de esas comunidades, iban tomando medidas. Por ejemplo, la gente tenía la puerta abierta o le llegaban cosas como el periódico, la leche, algunos productos, y lo dejaban fuera hasta que recogían. Bueno, pues a medida que llegaron los dominicanos, comenzaron a desaparecer esos artículos. La gente asombrada. ¿Y qué es lo que no esté alabando, Castillo. No, espérate, Castillo. Está denigrando a la comunidad dominicana. No, pero esos son patrones reales. Son patrones reales. Hablemos de la vacuna que se está aplicando ya, la de Pfizer. La comenzaron a aplicar en Estados Unidos. Y en Puerto Rico también se está aplicando. En Gran Bretaña también entiendo que se está aplicando. Comenzaron con el personal sanitario. Y ya hay reacciones también. Está reseñando hoy la prensa de un trabajador de salud, un empleado sanitario, que tuvo una fuerte reacción alérgica a la vacuna de Pfizer. Y que este señor fue vacunado en Estados Unidos, según una reseña de Washington Post y New York Times, ambos medios muy prestigiosos, se hicieron eco de que un trabajador de la salud en Alaska, ese estado ya noroeste profundo de Estados Unidos, sufrió una fuerte reacción alérgica cuando después de la vacuna, que fue el martes que se la aplicaron, y está hospitalizado, y que él no había tenido reacciones anteriores alérgicas a ningún medicamento, ni se sabe si tenía otro tipo de alergia, pues no hay reseña de eso, que estaba en condición estable y que no han ofrecido tanto al fabricante de la vacuna, el laboratorio Pfizer, ni las autoridades más detalles. Hay otros casos que también se reportan en el Reino Unido. 2 personas allá sufrieron reacciones negativas también a la misma vacuna de Pfizer y su socio alemán BioNTech. Llama la atención esto porque en el Reino Unido se supone que van a aplicar la vacuna de AstraZeneca desarrollada por Oxford, por la Universidad de Oxford. Entonces, pero este es el tema que está en el tapete. Todas esas vacunas que tú estás mencionando fueron estudiadas, evaluadas, validadas con una confiabilidad de un 95% o más, y es un poco extraño que con algunas aplicaciones ya se tengan casos negativos, de reacciones negativas. Hay mucha aprensión en la población mundial sobre esto de las vacunas, porque por primera vez una vacuna dura tan poco tiempo para ser validada y producida en masa y ser aplicada a la población. Normalmente eso es un proceso largo, de no menos de 5 años, y esto se está haciendo en un proceso de menos de un año. También se cuentan de reacciones con problemas faciales, con parálisis facial, etcétera. Radamés. No, lo lamentable, Carlos, Emanuel, Alejandro, es que la lucha geopolítica está impidiendo que otras vacunas puedan ser aplicadas en el país, como es el caso de la vacuna rusa, que dicen que es bastante buena, según he hablado con muchos médicos. Dicen que también los chinos tienen una buena vacuna, de manera que esa lucha de poder entre los cubanos tienen medicamentos probados que ya han sido muy efectivos contra el COVID. Bueno, inclusive tienen un producto certificado. Los rusos lo están aplicando de hace ya varias semanas. Sí, ellos fueron los primeros los rusos. De manera que ellos aseguran que tiene un nivel de efectividad de casi un 100%. La vacuna rusa, la Sputnik 5, ¿no? Sputnik 5. Sputnik 5 es un tema. Recuerda la Guerra Fría eso, el Sputnik 5, recuerda la Guerra Fría. Era por aquel cohete que fabricaba. El cohete que le dio vuelta a la Tierra. Que competía con los Apolo. La guerra espacial con Estados Unidos. Sí. Entonces,
es muy lamentable que esta lucha de poder entre las potencias, sobre todo de Europa, Estados Unidos, Rusia y China, pues impida que aquí puedan entrar con más libertad esas vacunas, ¿no? Que parece que han sido muy efectivas, sobre todo la vacuna rusa, ¿no? Sí, pero no hay, hasta ahora, como tú has señalado, Radamés, esas luchas geopolíticas, pues limitan bastante eso. Las vacunas generan reacciones, es previsible muchas veces que Todas. todas Recuerda generan. la niñez, desde la niñez, todas las vacunas que son imprescindibles, que están por porque el organismo es un componente generación. nuevo al organismo y el organismo reacciona hasta que se acostumbra. El tema es que, como ha dicho Manuel, hay ese temor y se difunden estas noticias de estas reacciones y eso crea mayor nivel de aprensión en la ciudadanía. En República Dominicana, donde no hay una cultura de vacunación, aún más todavía. Entonces, ahí tendrán las autoridades que intensificar la concientización, la explicación, sobre todo de esos casos, del nivel de que si entran en el rango de la normalidad, de qué tipo de reacción, porque como ha dicho Carlos, si he escuchado a médicos especialistas referir a cuando en la niñez que a uno le colocaban esas vacunas y generaba reacciones alérgicas muchas veces. Pero todavía, cuando se lleva un bebé a vacunar, tiene un día, dos, con un estado febril, una incomodidad, mucho llanto, un dolor en el brazo. Cuando a uno le colocan la vacuna de la gripe o de la influenza, que literalmente la gente dice que siente el brazo caído, tumbado, ¿no? Por la reacción del cuerpo ante este nuevo componente que le están inyectando. Entendible. La única aparentemente que yo recuerdo en la niñez, Castillo y Radamés deben tener memoria más prolongada, que fue la vacuna contra la polio, la vacuna que era oral, una gotita que encontramos para entonces muy dulce, que vino aquí a República Dominicana, hasta el doctor Sabin vino a administrar esa vacuna en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, RD, con Amiro Pérez Mera como ministro, como secretario entonces de Salud Pública. Y el país logró la inmunización contra la polio con la vacuna del doctor Sabin, y ese señor vino aquí, ese científico de la humanidad. Y yo recuerdo esa no era reacción. Ahora había otras reacciones de vacunas inyectadas y que dejaban una cicatriz de por vida en el brazo. Castillo, ¿cuál es la experiencia de la época de Trujillo? ¿Cuál es la experiencia? Oye, Carlos, las personas que nacieron en la antigüedad tienen esa marca de esa vacuna que tú estás señalando, sí, en la parte alta del brazo. Sí. Ahora, yo creo que era la vacuna triple era esa. La triple. Ahora, difteria y tosferina. Alejandro, me gustaría Alejandro, que tiene mucho talento. Alejandro, sobre todo, ¿tendrá suficiente conciencia ciudadana la población en las próximas 2 semanas? El gran reto es ese: ¿cómo va a reaccionar la población ante estas medidas que son un poco más drásticas que ha tomado el gobierno? Que evidentemente, ustedes recuerdan que yo dije el lunes, era preferible que perdiera unos puntos de popularidad y no estar sin hacer nada, ¿no? Alejandro, así es, eso. Tu opinión para terminar. No, básicamente ese es el proceso ahora que tiene que medir la autoridad, sobre todo porque ha hecho una modificación con esta libertad de tránsito dentro de las medidas restrictivas, y especialmente porque la vacuna la están probando. Entonces nosotros debemos mantener y manejar las estadísticas mínimo hasta marzo, sin que haya un desbordamiento. Esa es la meta. Bien, llegó el tiempo de la despedida, mis queridos. Vamos a agradecer a todo el auditorio la sintonía, la compañía con nosotros. En nombre de Manuel Castillo, Alejandro Esteban, Radamés García y Carlos Manuel Estrella, nos despedimos. Será hasta mañana con el anuncio de que al fin de esta semana estaremos con nuestros
resúmenes de noticias del año 2020. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Punto 100.